especialmente a los organizadores, a mi querido amigo Sebastián Tipán, Esteban Tipán y sus organizaciones, y todos los que han colaborado, entre ellos el Observatorio de Criminalidad Organizada de la Universidad de Salamanca, mi alma mater, mi casa de estudios, liderado por la profesora Laura Zúñiga, mi maestra, y mi colega y amigo Ballesteros, ¿no? Julio Ballesteros, que por cierto entiendo que el día de ayer ha sido referido en varias ocasiones, en varias de las conferencias, ¿no? Lo cual me alegra bastante, ha sido muy citado. Bien, yo voy a tratar el tema relativo a la prueba del compliance, ¿no? Es un tema sobre el cual ya he hablado en varias ocasiones. No quiero repetirlo, ya he hablado, aunque no todos me hayan acompañado en aquellas veces en que he hablado. He escrito algunas cosas sobre esto, sino que voy a tratar de ir en el poco tiempo que tengo, pero tratar no más de 20 minutos, no se asusten por la cantidad de diapositivas que hay, que la voy a pasar muy rápido, los temas centrales, ¿no? Los temas centrales que para mí deben de estar bajo discusión. Y a mí me parece que este tema es fundamental, porque mucho hablamos de compliance, pero no sabemos a veces cómo fundamentarlo en la práctica, ¿no? Cómo probarlo en la práctica. Como decían los romanos, si vis pacem, par bellum, ¿no? Eso significa que si quieres la paz, prepárate para la guerra. No basta con tener un buen programa de cumplimiento, grandes protocolos, porque cuando se produce el incidente, cuando el caso se da, muchas veces nadie sabe qué hacer, ¿no? Yo recuerdo un caso peruano de hace un par de años, donde unos fiscales fueron a allanar un par de estudios de abogados, estos megaestudios de más de 100 abogados, y cuando ingresan los fiscales, nadie sabía qué hacer con el fiscal, ¿no? Ningún socio lo quería atender, todos tenían miedo, todos tenían el temor de firmar un documento, recibir un documento. Nadie quería comprometerse con el tema. Es decir, no tenían algo tan elemental como un protocolo de tratamiento con autoridades penales, ¿no? Que parte de un programa de criminal compliance debería de estar incluido. Y curiosamente son despachos que venden servicios de compliance, ¿no? Venden servicios de compliance y curiosamente ni siquiera tienen una ISO 37001. Es decir, venden servicios de ISO 37001, pero no tienen la ISO 37001. Es como el médico que le dice a alguien, tómate la medicina, pero yo no me la voy a tomar nunca, no la necesito. Entonces, el tema de la prueba del compliance para mí es fundamental. Voy a avanzar esto muy rápido. Punto de partida, este tema de los modelos es un tema que a todos seguramente los penalistas ya nos tiene tostados. Hemos hablado horas de horas, años de años, para no ponernos de acuerdo. Para finalmente tratar de diferenciar el mundo del civil law y del common law. Cuando en el mundo del common law, esto es lo que todavía rige. Si nosotros leemos el Justice Manual, la sección, el título 9, relativo a responsabilidad criminal. Y si leemos la sección 28.800, vamos a dar cuenta con toda claridad, sobre todo en la parte B del SPLEN, que los precedentes citados no hacen sino seguir la doctrina de esta sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos del año 1909. Es un fallo que tiene 112 años, pero hasta el día de hoy sigue teniendo efectos. Es decir, es exactamente la misma doctrina en la que se aplica, que es la doctrina del responsable superior, y lo vuelve a repetir la jurisprudencia, el Justice Manual, es algo así como una guía para la aplicación, el entendimiento del sistema, en este caso penal, donde al final del día lo que importa, para efectos de la persecución, es únicamente la conexión entre el individuo y el hecho delictivo, ¿no? Es decir, es una suerte de responsabilidad vicarial, por reflejo, etcétera. Y al final del día, aun cuando se desobedezca las órdenes de la alta dirección, igual responde la persona jurídica, ¿no? Como ha señalado la jurisprudencia en varias ocasiones, el factor clave es el beneficio. Y es bastante curioso porque tanto el factor beneficio como el factor hecho de conexión están anclados directamente en la legislación del civil law, como veremos luego. Entonces, por más que se haya discutido sobre este tema, al final todo esto pasa por una cuestión procesal, ¿no? En un trabajo de querido colega y amigo, Íñigo, que acá nos acompaña, Íñigo Urbina, perdón, Ortiz y Urbina, por favor, para hablar con propiedad, y el profesor Chiesa, publicado en una colección, una colectánea en la que yo también participo, pone muy de relieve lo que seguramente ya he comentado acá, ¿no? Todo el sistema está hecho para cerrar el proceso antes de ir a juicio. La semana pasada, dato práctico,
tuve la oportunidad de estar en una visita técnica en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde yo trataba de entender cómo funcionaba la declination, cómo funcionan los acuerdos de no persecución, los no prosecution agreement, y entender cómo funcionan los deferred prosecution agreement. Tratar de entender si hay una dogmática procesal detrás, ¿no? Claro, yo puedo explicar la situación dada, ¿no? Hay situaciones, digamos, donde el fiscal sencillamente declina de perseguir el caso, el 91% de los casos, y me decían los asistentes del fiscal general que una declination es simplemente una decisión que toma el fiscal, escrita o no, de no perseguir un caso. Y eso es algo bastante curioso porque en nuestro sistema, por lo menos, si es que un fiscal toma la decisión de no perseguir un caso, tendríamos que entender que eso genera por lo menos cosa decidida. Y la cosa decidida es una cierta garantía, porque si hay cosa decidida, por ejemplo, donde el fiscal concluyera que el hecho no es perseguible por falta de tipicidad, eso prácticamente equivale a la cosa juzgada, porque la tipicidad no puede ser recalificada. Lo que puede ser recalificado es un caso cuando hay prueba nueva, por ejemplo. Bueno, nada de eso está discutido allá, ¿no? Allá se le llama esto el double jeopardy, el principio, digamos, de prohibición del doble riesgo, quinta enmienda de la Constitución americana. Nadie puede ser sometido a más de un riesgo para su libertad, su vida, su seguridad. Y a partir de ello, la doctrina jurisprudencial americana ha desarrollado la teoría en virtud de la cual nadie puede ser perseguido más de una vez. Lo más parecido al Nevis in idem, que es lo que conocemos nosotros, ¿no? Bueno, entonces puedes darte con un caso en el cual el caso está cerrado, sin motivación, sin escrito, sin nada, tener los efectos prácticamente de la cosa juzgada, y como está sealed, como está sellado, como está cerrado, tú nunca vas a poder conocer si eres víctima. Allá no hay la discusión del derecho a la víctima, el derecho a la verdad, eso no existe. Muy bien, no vas a poder conocer si la decisión fue buena o mala, está encriptado, es una caja negra. Muy bien. Si el documento está motivado, que es la menor cantidad de los casos, porque puede haber una motivación mínima, tampoco hay ningún control porque el caso sigue siendo sellado. Cuando yo les pregunté en qué casos podían ellos decidir entre un acuerdo de no persecución o un acuerdo de persecución diferida, la verdad que no existe nada escrito como tal. No existe una guía clara sobre con qué conceptos se puede decidir si no persigo el caso a través de una serie de reglas de conducta, suspendo el proceso, y lo reactivo si no cumples con estas reglas de conducta que pueden incluir cuestiones de compliance, o simple y sencillamente firmo un acuerdo de no persecución. No te voy a perseguir más, lo cual también tendría efectos prácticamente de lo que es la cosa juzgada, ¿no? Todo está hecho para no ir a juicio. Y cuando una empresa va a juicio, el Departamento de Justicia, el fiscal, hace todo lo posible por complicarte. Y el mejor ejemplo es el de Arthur Andersen, ¿no? Fue perseguido, sancionado en primera instancia, en la apelación, logró la anulación, pero tras lograr la anulación del juicio, ya no había empresa que salvar o, digamos, rescatar dentro del proceso penal. Bueno, entonces, todo esto nos lleva al punto en que en Estados Unidos, por lo menos, el compliance está pensado muy claramente para las grandes empresas. Yo también pregunté, soy muy preguntón, entonces pregunté también cómo era la posición del Departamento de Justicia respecto a las pequeñas empresas y nos dijeron claramente que no les interesaban las pequeñas empresas. Solamente las medianas empresas o las grandes, y las punibilizaban en virtud de ¿qué? En virtud de la decisión de si ellos creían que la empresa debía seguir funcionando o no, podían hacer un acuerdo o no, y podían hacer un acuerdo, muy bien, dependiendo mucho de la transparencia, ¿no? Por eso que el self-disclosure, de hecho, ya estimando, incluso hay una parte específica, ¿no? En la sección número 28.900 del título 9, relacionada con lo que es el self-disclosure, ¿no? Si tú vienes y delatas el caso, ese es tu punto de partida. Por eso que para los abogados ese factor es clave, ¿no? En el caso famoso de Morgan Stanley, hubo un self-disclosure, la propia empresa delató y el propio Departamento de Justicia sacó un pre-release en el año 2012, de agosto, dando a entender claramente de que la empresa se había escudado en su propio programa de cumplimiento que era efectivo y eso había permitido perseguir al señor Garth Peterson como autor de una serie de hechos de corrupción cometidos en China, ¿no? Con una pena además muy curiosa, ¿no? O sea, en mi país, el señor Garth Peterson, si hubiera coimeado por $1.800.000 como lo hizo, seguramente estaría preso 10 años.
La pena que le impuso, o la pena que se acordó, fue de 9 meses de prisión, 9 meses de prisión, por un hecho de corrupción de esta naturaleza. Es un sistema completamente distinto, ¿no? Bueno, entonces, si esto está hecho para no ir a juicio, eso va de la mano con algo que tendríamos nosotros que discutir, porque pasa por el tema de los poderes procesales del fiscal. En Ecuador, en Perú, seguramente en Colombia o en México, un fiscal que cierra un caso y no persigue el caso, seguramente todo el mundo sospecharía de él, ¿no? Diría, este fiscal, ¿qué interés tiene en no perseguir el caso? En mi país dirían que es un fiscal corrupto. Seguramente ya la empresa lo ha corrompido, la política lo ha corrompido y no persigue el caso. Bueno, en los Estados Unidos los fiscales tienen el poder de decidir, incluso una declination, sellar el caso y no perseguirlo. La pregunta es si este sistema que nosotros estamos instaurando en nuestros países puede ser exitoso sin un poder al menos similar para los fiscales. Más allá del tema del cambio de cultura, ¿no? Para los europeos puede ser un poco raro, pero acá en Latinoamérica, en los años 90, hubo una gran campaña, ¿no?, de formación de jueces, fiscales, por el tema de la reforma procesal penal, ¿no? Pasar del inquisitivo al acusatorio. Es por eso que nosotros no entendemos, por ejemplo, cómo en España todavía existe un juez instructor, ¿no? O sea, no lo entendemos. Es un sistema completamente distinto, porque acá todos, prácticamente en toda Latinoamérica, rige el sistema acusatorio. La pregunta es si debiera haber una campaña parecida respecto a lo que es la visión corporativa del juez penal, es decir, entender de que el delito no solamente es el delito del individuo, sino también el delito de la corporación. Tenemos a jueces, fiscales, abogados, pensando analógicamente en delitos de las personas, cuando en verdad los problemas pueden estar en la organización, más allá de las cuestiones dogmáticas. Mi comentario es puramente pragmático, no apunta a la cuestión dogmática de los fundamentos de la responsabilidad. Entonces, tenemos un sistema que para mí está cojo por la parte procesal. Está cojo porque tenemos un fiscal que no tiene un poder para poder ajustar a las empresas y motivar, como lo hace el Departamento de Justicia, que vengan y delaten, ¿no? Vengan y delaten, declaren, acepten una forma de responsabilidad penal, se pueda negociar una pena, una reparación, se puede eventualmente adecuar programas de cumplimiento, poner una suerte de monitorización del programa de cumplimiento como una suerte de veedor judicial. Nada de eso se puede hacer porque el sistema no lo permite. El sistema no lo permite, o lo permite en todo caso muy acotadamente, muy acotadamente. Entonces, estamos en la lógica de responsabilidad penal de la persona jurídica, pero con legalidad procesal. Vamos a perseguir el caso hasta el final. Bueno, si vemos nosotros, no voy a hablar nada ya de esto, ¿cómo funciona esto en Estados Unidos en la práctica? En la práctica lo que se hace es seguir una serie de reglas previstas en las guías. Acá está el Chapter A, versión del 2021 de las US Sentencing Guidelines. En el capítulo 8 está la parte relativa a la forma de sentenciar a las organizaciones y los criterios que hay que tomar en cuenta, y entre ellos, desde luego, nos vamos a encontrar con criterios vinculados al programa de cumplimiento, como se lee en la página 517, ¿no? La parte B.2. Bueno, también existe la guía del Departamento de Justicia para ponderar los programas de cumplimiento, etcétera, versión del 2019, la última del año 2020. No voy a entrar tampoco en detalles. Acá es la referencia al Justice Manual que ya he comentado. Y con ello salto directamente a lo que pasa en Inglaterra. Inglaterra, curiosamente, a diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos, donde el Justice Manual te dice que el caso puede ser perseguido sin, aún tengas compliance, ¿no? Si leen ustedes las últimas líneas, en las últimas líneas te están diciendo, oye, así tengas compliance, conforme a las políticas de persecución, el caso se puede perseguir. ¿Por qué? Porque no hay ninguna no compliance para ser excluido de responsabilidad. A diferencia de lo que tú puedes ver, por ejemplo, en Inglaterra, que está dos normas, ¿no? La norma anticorrupción del 2010 y la norma para perseguir delitos financieros, concretamente la evasión fiscal en el Reino Unido, del año 2017, donde esto se le considera una defensa, ¿no? Si por defensa pudiéramos hablar de una, digamos, una institución procesal, ¿no? Las defensas, ¿no? La defensa es un instituto procesal que permite archivar un proceso si es que tú logras acreditar una determinada situación, por ejemplo, la coartada, una situación de necesidad, o en este caso, el compliance, ¿no? Bueno, en el civil law, no voy a hablar de lo que hay en la legislación,
pero podríamos decir, en cierto modo podríamos decir que todo se resume a esto. Esto es una simplificación, por favor, de lo que hay en varias legislaciones, ¿no? Pero básicamente en el civil law lo que se sigue es el modelo italiano, no se sigue el modelo americano, es el modelo italiano, que se traslada a España, de España salta a Argentina, Perú, y un largo etcétera. Muy bien, Chile, Ecuador, México, un largo etcétera. Como siempre digo, a mí más me gusta el modelo chileno, porque si hablamos de autorresponsabilidad, los chilenos no necesitan un eximente, no tienen un eximente en su sistema igual que los mexicanos. Lo que tienen es simplemente la exigencia de que el delito corporativo haya sido cometido como consecuencia de la ausencia de los mecanismos de control. Ojo, no ausencia de compliance, ausencia de mecanismos de control. Y en el caso Corpesca, hablando de Chile, eso ha quedado reflejado en esos términos en la condena del año 2021, un caso de corrupción, ¿no? Bueno, entonces, al final, ¿qué tenemos, no? El 1 y el 2 son herencia del modelo vicarial. Lo único nuevo que tenemos es el 3, ¿no? Porque con el prurito el prurito constitucional, no es cualquier cosa, el prurito constitucional del principio de culpabilidad, necesito acreditar algo en relación a la persona jurídica. ¿Qué hizo, qué dejó de hacer? Bueno, ahí entra toda la discusión sobre si es el no compliance, sobre si es simplemente como en Chile, la falta de mecanismo de control. La doctrina chilena es muy clara. Ellos dicen que el delito corporativo no demanda el no compliance. El delito corporativo demanda la ausencia de mecanismo de control. La ausencia de mecanismo de control, porque tú puedes tener mecanismo de control sin compliance, puedes no tener canal de denuncia, puedes no tener oficial de cumplimiento, puedes tener simplemente un auditor, tener medidas de control, y con esas medidas de control poder evitar hechos delictivos como los que han acontecido. Entonces, no confundamos medida de control con compliance. Y si vamos, por ejemplo, a Argentina, el modelo del año 2017, comentado por Montiel, en Argentina, el modelo de compliance es súper acotado. El modelo de compliance, un poco más y te dicen que no necesitas prácticamente nada, ¿no? Te dicen, oye, tengo un modelo de compliance fundado en un mapa de riesgos, un oficial de cumplimiento y casi nada más. A diferencia de Perú, por ejemplo, donde te exigen una serie de cosas adicionales. Incluso tenemos una guía de implementación, no tenemos ningún caso hasta el día de hoy, pero tenemos guía, tenemos todo, ¿eh? Tenemos guía de implementación, autoridad para poder emitir dictámenes en torno a los modelos de cumplimiento. Tenemos todo, pero no tenemos casos. ¿Por qué? Porque los fiscales, los jueces, los abogados, estamos todavía en el chip analógico, ¿no? Perseguir a la persona natural, no persigan a la persona jurídica, pese a que la ley está ahí servida y puesta sobre la mesa. Bien, no voy a hablar de Alemania ni más de Perú, ya hablé de Corpesca, tampoco voy a hablar sobre si esto es culpabilidad o tipicidad, voy a pasar eso de lado, pero sí voy a hacer referencia a lo que yo defiendo hace tiempo y está expresado en términos de auditoría, ¿no? Si compliance es riesgo permitido, si el compliance tiene una relación expresa, al menos en parte, con lo que es imputación objetiva, algo que defiendo yo desde el año, por lo menos 2017, esto se ve reflejado en los mapas de riesgo, ¿no? Cuando hablan en la columna de la parte derecha del riesgo neto residual, el riesgo neto residual no es otra cosa que el riesgo permitido. Aplico los controles y tras aplicar los controles puedo sobrevivir con ese riesgo residual. El riesgo residual no es otra cosa que el riesgo permitido. Entonces, es la expresión, digamos, en términos de auditoría de que compliance es riesgo permitido, y si es riesgo permitido, va en la línea, cada uno lleva agua a su molino, va en la línea de que esto, en verdad, aparenta ser un problema directamente vinculado con la tipicidad. Voy a la parte final, porque yo no me quiero extender y quiero entrar a lo que verdaderamente me importa, ¿no? Que es el tema de la prueba de compliance. Si nosotros hacemos el silogismo, acá tenemos el mapa. ¿Qué tiene que probar cada uno, ¿no? Estamos hablando del civil law, ¿no? El fiscal tiene que probar el hecho de conexión, es decir, el delito de una persona natural, muy bien, del círculo de autores, según la ley de cada país. Tiene que probar el fiscal que ese delito está en la lista de los delitos previstos en el catálogo para imponer sanciones a la persona jurídica. Tiene que probar el beneficio, el provecho, y tiene que probar la falta de mecanismo de control o la falta de compliance, ¿no? Recuerdo la discusión tan española a propósito de la circular 1/2016, muy orientada a la vicarialidad, ¿no? Van a entender de que prácticamente el fiscal tenía que probar solo el 1 y el 2 y no el 3, y luego el Supremo, enmendando la plana con el fallo del 29 de febrero del 2016,
Massa Martín, ¿no? Sosteniendo que es un modelo de autorresponsabilidad que a mi juicio es bastante dudoso, por eso el primer esquema, ¿no? La lámina 1, yo ponía ahí, ¿no? Autorresponsabilidad, heteroresponsabilidad y modelos mixtos. Yo estoy muy en la línea de lo que defiende Héctor Hernández Basualto, que es un purista chileno. En verdad lo que tenemos nosotros en el Civil Law son básicamente modelos híbridos, ¿no? Modelos híbridos porque para mí está cantado. Si tú lees la jurisprudencia americana, en la jurisprudencia americana, los dos factores que aparecen en la ley española o peruana o argentina son claves, ¿no? Uno, delito del individuo. Dos, el beneficio. Hasta ahí tenemos vicarialidad pura y dura. Lo único que nos diferencia la vicarialidad es el tercer argumento relativo a si hay o no hay mecanismo de control o compliance, ¿no? Entonces, en verdad, tenemos sistemas híbridos. Y ya podemos entrar en toda la discusión dogmática de si en verdad el delito es de la persona jurídica o no. Sobre ese tema hemos discutido ya en varios foros y no voy a volver sobre ello. O si solamente son delitos donde quien responde es la persona jurídica, pero quien delinque en verdad es la persona natural, pero otra discusión. No voy a entrar tampoco a temas vinculados al Nemo Tenetru, eso sería materia ya de otra conferencia, pero hablando ya de la acreditación, ¿no? Probar el compliance, ¿no? Si tú le preguntas a un auditor cómo probar el compliance, el auditor te va a decir esto, ¿no? Estos son los niveles de prueba del compliance, ¿no? La implementación, la monitorización, con auditorías internas, externas, acreditación, o como yo siempre suelo decir con cierta ironía, ¿no? El Olimpo, ¿no? El Valhalla, ¿no? Si somos teutónicos, ¿no? O proteutónicos, el Valhalla, ¿no? El Olimpo, ¿no? Tenemos una certificación ISO. Tenemos una certificación ISO y por lo tanto tenemos un escudo, un shield, ¿no? O sea, tenemos un escudo ahí, ¿no? Como el Capitán América, un escudo para protegernos del mal de la corrupción en el caso de la ISO 37000. Bueno, ese sistema es un sistema que puede ser una expresión de los esfuerzos de la entidad de adentrarse en una cultura de compliance, tener una cultura corporativa fuerte, pero no es una expresión de que tienes un sistema robusto. Porque de hecho, para tú obtener una certificación, pasar una auditoría interna, externa, una acreditación o una certificación, el mecanismo a través del cual trabaja el auditor es el muestreo, es decir, es el método deductivo. El método deductivo implica ir de las evidencias de determinados casos, determinadas situaciones del programa. Entonces, la medida que ve que determinadas evidencias son buenas, son acordes a la exigencia de la norma ISO, entonces se te da tu certificación. Claro, pero sentado en un tribunal, el auditor, un fiscal medianamente entendido, le dice, señor, ¿cuál es su universo de casos auditados respecto del control de clientes en el programa de cumplimiento? Cliente respecto al cual se ha dado el caso de corrupción en el ejemplo, ¿no? Muy bien. Claro, entonces de los 100 clientes, ¿cuántos file clientes revisó para ver si se había hecho la due diligence? Ah, yo revisé 2, el 2%. Es una muestra alta. El auditor trabaja con muestras de 1, 2, 3% no más, ¿no? Si el universo es muy pequeño de información, con 0,5 podría ser hasta suficiente. Pero ojo, la estadística es una ciencia y la estadística demanda trabajar en la muestra. ¿Por qué creen ustedes que en la mayoría de los países cuando van a haber elecciones casi los estadísticos, las encuestadoras casi aciertan con los números, o se aproximan bastante? En mi país es bastante común que, por ejemplo, esta empresa Ipsos se aproxime casi al milímetro a la cifra de lo que puede significar el resultado final en una elección, ¿no? ¿Por qué? Porque la clave es la muestra, ¿no? Hablando con personas que trabajan en esto hace años, la clave es la muestra. Los auditores no necesariamente manejan una buena muestra, ¿no? Van a la empresa, van a la entidad y dicen, oiga, páseme las evidencias, a ver, páseme un par de files de clientes. Eso no es una técnica. Eso no es una técnica estadística. Entonces, una mala muestra evidentemente refleja un mal resultado, ¿no? Claro, entonces, si discutes la metodología y si discutes el universo, te vas a dar cuenta de que ese sistema es un sistema que, por lo menos para efecto de un proceso penal, no nos sirve. Es por eso que nuestro querido amigo Adán Nieto, desde el año 2015, planteó este modelo, que para mí tiene una serie de cosas sobre las cuales hay que trabajar todavía. No voy a explicar el modelo de Adán Nieto, ya lo he hecho en varias ocasiones, incluso por escrito, ampliando, discrepando en parte con él,
Pero en buena cuenta es lo que Montiel denominaría un modelo abstracto concreto. Es decir, tomas en cuenta elementos generales del sistema de compliance y elementos concretos del modelo, vinculado ya al caso dado, ¿no? Al caso dado. ¿Cuáles eran los controles específicos que habían, muy bien, que implementar conforme a tu plan o tu mapa de riesgos, tu modelo de cumplimiento, cuáles eran los controles concretos que tenías tú que implementar? Si los implementaste bien, hubieron fallos de ejecución, ¿no? Y bueno, y luego hay que hacer una serie de ponderaciones, y como nada es matemáticas, tienes acá como la imputación objetivo una serie de criterios para poder decidir si es que el modelo es falible o no, ¿no? Desde entender si es que el riesgo estaba mapeado o no, o era un riesgo imprevisible, o si el riesgo estaba mapeado, pero estando mapeado el riesgo, los controles fueron diseñados adecuadamente, pero tal vez los controles fueron insuficientemente ejecutados, hubo un fallo de ejecución. Y a raíz de esa discusión, a raíz de esa serie de criterios, tomar en consideración si es que el modelo es un modelo idóneo, si tu modelo de compliance es idóneo para poder justificar la eximente de responsabilidad. Bien, no entro en más detalles sobre el tema de Adán Nieto. ¿Por qué? Porque a mi juicio hay una aproximación adicional. Hay una aproximación adicional que tiene que ver con el tema, evidentemente, del behavior compliance, ¿no? El profesor Silva, en el número 1 de INDRET del año 2022, publicó un sumario, una introducción, haciendo algunas pinceladas, como suele hacer él, en relación a lo que es el behavior compliance. Yo especialmente quedé muy preocupado por algunas cosas que tengo que comentar. Ojo, Silva es un jurista encomiable, no tengo ninguna capacidad de poder discutir con un jurista tan importante. Sin embargo, no sé si porque he leído mal o he entendido mal, entendí lo siguiente, ¿no? Entendí que desde la perspectiva del behavior compliance podemos hacer una suerte de link, como ha planteado Sigüela desde luego ya hace bastante tiempo, con los deberes de garante del empresario. Sigüela ha planteado ya hace un tiempo la necesidad de enfocar el compliance desde la perspectiva, o teniendo presente, ¿no?, teniendo en el mapa los sesgos cognitivos, ¿no? Y él los ha listado incluso, muy bien, no voy a repetir esto tampoco, ya está publicado en otros lados. Incluso ha puesto, digamos, algunas recomendaciones, ¿no?, de ejemplos de cómo se debe de hacer para poder enfrentar y superar los sesgos cognitivos y volitivos en la organización, ¿no? No sé si es correcto hablar, como dice Sigüela, de sesgos volitivos, o más bien sería correcto hablar, como dice Silva, de defectos volitivos. Muy bien. Eso sería un tema ya de discusión más en detalle, pero lo que estoy queriendo decir con esto es que el aporte de Sigüela va en la línea de que si en una corporación hay sesgos cognitivos, tenemos que hacer un reparto de competencias, ¿no? Tenemos que ver cuáles son los sesgos cognitivos y volitivos o defectos volitivos generados por la organización o respecto de los cuales es competente la organización en términos de deber de garante para enfrentarlos. Es decir, un buen asesor de compliance, un buen compliance officer, una buena área de compliance tendría que tener la capacidad casi mística, casi psicológica, porque en esto entra a tallar temas de psicología conductual, economía conductual. Podemos discutir mucho sobre eso, es decir, nada que tenga que ver con derecho penal y con compliance propiamente dicho, para poder identificar en la organización cuáles son los sesgos, ¿no? ¿Cuáles son los sesgos, no? Si en la organización, por ejemplo, tenemos cosas como las que Sigüela acá describe, ¿no? Difuminación de la responsabilidad de efecto espectador. Esto no es cosa mía. Yo sé lo que se hace con esto. Yo que sé lo que se hace con esto, solo sigo el procedimiento, todo por el bono, la empresa me lo ha dado todo, solo obedezco órdenes. Claro, de este listado y otros más, muy bien, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son de cuenta o de cargo de la corporación? ¿Y cuáles son de cuenta o de cargo del individuo, no? Y respecto al individuo tendríamos también que diferenciar franjas, ¿no? Una cosa es la alta dirección, quien tiene una posición de dominio dentro de la organización, y otra cosa es el empleado del mando medio, el último eslabón de la cadena de la empresa, ¿no? Dice Silva, ¿no?, que finalmente el behavior compliance apunta a que por lo menos seamos mejores, o por lo menos no seamos peores, ¿no?, de lo que ya somos, ¿no?
Entonces, existe una suerte de deber de ser mejores o quizás al menos de no empeorar, como dicen. Claro, pero si damos un paso más allá, ¿ya? Si damos un paso más allá y partimos del hecho de que Sigüenza Solá tiene razón cuando él plantea la necesidad de poder diferenciar competencias corporativas versus competencias individuales, de modo que la defraudación únicamente de las competencias corporativas pueda fundamentar una imputación a la persona jurídica en términos de no compliance, es decir, para efecto de la responsabilidad penal, autorresponsabilidad, como se le quiere llamar. La pregunta es, ¿eso a dónde nos lleva? ¿No? Porque el solo hecho de asumir esto ya implica convertirnos en algo que va mucho más allá del compliance. Es decir, ya esto no es labor de juristas, ya esto no es labor de marqueteros, ya esto no es labor de personas que están dedicadas a la auditoría, ya esto parece ser una labor que en parte va a demandar la intervención del jurista para poder ver cuáles son tus competencias o no, pero sobre todo es un juego psicológico, ¿no? Juego psicológico, ¿no? Hablamos en el almuerzo con Íñigo de este tema de la criminología, ¿no? ¿Qué nos aporta la criminología en estos temas? ¿Qué dato empírico trae para efecto de poder tomar decisiones, en este caso para efecto de compliance, ¿no? Vamos a convertir las áreas de compliance entonces en áreas que tiene que estar o tiene que incluir psicólogos, por ejemplo, psicólogos sociales, para poder saber cuáles son esos, tenemos que contratar consultorías para poder saber cuáles son esos sesgos que afectan a la organización y que son de cuenta de la organización. Ya eso es un tema que para mí está bajo discusión. Quiero contarles algo más, porque justo en la visita que hice la semana pasada por temas de compliance a Washington, de las tantas reuniones que hubieron, me topé con unos caballeros que son de esta empresa que se llama FTI Consulting, que es una empresa, digamos, basada en Washington, en los Estados Unidos, tiene más de 1,000 empleados, se dedican a lo que es la asesoría en compliance financiera, etcétera, y son una empresa listada en la Bolsa de Nueva York. Es decir, para decirles que son una empresa que goza de cierto reconocimiento y participación en el mercado de compliance de los Estados Unidos. Y fue para mí muy llamativo ver este cuadro, ¿no? Este cuadro de acá, que si ustedes ven, habla de algunos mitos en relación a lo que es la cultura organizacional, ¿no? Y el primer mito tiene que ver con que la cultura organizacional es una suerte de algo difuso y que no se puede medir, ¿no? La respuesta que ellos tienen abajo, como fact, como hecho, es de que sí se puede medir y ellos tienen un sistema para eso. Eso es lo que ellos venden. Es decir, ellos venden behavioral compliance. Eso es lo que les quiero decir. Es decir, han dado un paso más que de repente los juristas, los abogados, los expertos en compliance que estamos discutiendo desde el civil law, para tratar de implementar modelos donde ellos creen poder generar un cambio cultural en una organización. Si ustedes ven el segundo, el segundo hecho, digamos, el segundo mito, esto tiene que ver con la existencia o no de una cultura correcta, ¿no? Desde el punto de vista corporativo. Y lo último tiene que ver con que si las personas simplemente siguen lo que el jefe les dice y no hacen ellos lo que ellos quieren, ¿no? ¿A qué voy con esto? Porque ellos luego plantean su modelo como el iceberg model, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo que esto esté bien, estoy describiendo datos del mercado de compliance, que tiene que ver con esto del behavioral compliance, ¿no? Dice, ¿cómo nosotros vemos la cultura de cumplimiento? Se refieren a FTI, o sea, la consultora, ¿no? Entonces, si ustedes ven hacia el lado izquierdo está la perspectiva colectiva, hacia el lado derecho está la perspectiva individual, ¿no? Y como es una suerte de mar y iceberg, arriba es lo que se ve y abajo está lo que no se ve, ¿no? Si ves del lado colectivo, puedes ver, ¿no? The way we say we don't think here, ¿no? La forma como nosotros decimos, ¿no? Como nosotros decimos que hacemos las cosas, ¿no? Y debajo lo que no se ve, en lo colectivo, el iceberg, ¿no? Underline, the way we really do things here, ¿no? La forma como realmente nosotros hacemos las cosas, ¿no? Claro, la pregunta es quién se va a meter eso, ¿no? Eso es lo que yo no sé, ¿no? Claro, es bastante bueno como idea, y de hecho no es una idea de ellos, ¿no? Acá hay un nombre, ¿no? Esto no se lee, pero acá dice
La Culture Model adaptada por el trabajo de un señor que se llama Elliot Chin, el profesor Joy Forrester. Yo he buscado el trabajo del profesor Joy Forrester, que tiene muchas ediciones en torno a lo que es cultura organizacional. Está en internet, se puede bajar gratis, por cierto. No hace falta, digamos, la piratería. Está en internet PDFeado. Y claro, es el modelo, el profesor, claro, adaptado como un producto de venta, desde luego, ¿no? Bueno, esto es algo así como secreto industrial. De hecho, cuando me presentaron esto, yo le dije, oye, tú me estás dando secreto industrial, ¿no? Claro, es que yo te veo como un potencial cliente, ¿no? Así me dijeron las personas con las que estuve reunidas, ¿no? Y del lado de las personas, hablando de competencias, por eso lo anterior con esto, hablando de competencias, claro, tú ves ahí en la parte individual, ¿no? Cómo yo percibo que otros operan, digamos, en este ambiente, y debajo, ¿no? What really drives my behavior, cómo yo me condijo realmente. Claro, entonces, el profesor Silva, en este trabajo, por lo menos respecto de lo que es la alta dirección, ¿ya? La alta dirección, no se refiere a él a los empleados del mando medio o el mando bajo, él considera que la alta dirección sí tiene un deber de garante de ser mejor o de por lo menos no empeorar, como dice él, ¿no? Eso es como lo que él denomina, ¿no? El deber de garante del propio cuerpo, ¿no? O de la propia persona, así lo denomina él, ¿no? Es decir, pensar que uno puede tener un propio deber de garante, y si ese deber de garante del alto directivo es defraudado, porque no se ha mejorado a sí mismo, porque, por ejemplo, no se ha metido o no ha participado en los cursos de formación sobre ética empresarial, o no ha participado en la formación en torno a cursos sobre sesgos cognitivos a nivel de las empresas, y ha declinado de ello, ¿eso ya podría gatillar responsabilidad penal? ¿Calza eso con el modelo de Sigüela respecto de que hay que diferenciar el mundo de las competencias corporativas versus las competencias individuales? Esa es una pregunta que está ahí para mí, para efectos de la discusión, ¿no? Puedo seguir pasando láminas, pero esta va a ser la última, ¿no? Entonces acá ellos ya profundizan, ¿no? No voy a leer esto ya, profundizan, ¿no? Ya en cuáles son, digamos, los sesgos cognitivos que se pueden arrastrar desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista individual, ¿no? Termino con esta reflexión, porque entonces si atacar los sesgos cognitivos o defectos volitivos es un asunto de la corporación, con la discusión ya mencionada sobre si esto ya no es labor de jurista, etcétera, sino en parte psicólogos, muy bien, más allá de ese tema, la pregunta es, ¿podemos aceptar que esto debe empatarse con un deber de garante de la empresa, incluso como plantea Silva, ¿no? Al menos respecto a la alta dirección, en el sentido de una posición de garante de la propia persona, una posición de garante del propio cuerpo, como dice él, en torno a lo que es la alta dirección? Eso es algo que se puede aceptar, de manera que defraudar ese deber de garante puede ya gatillar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y la pregunta en torno a lo que el propio Silva señala, ¿no? Si ese deber de garante ya corporativo, ya no de la propia persona, sino el deber de garante corporativo, tiene dos manifestaciones. Es decir, la corporación tiene que hacerse cargo con sus recursos, tiene que hacerse cargo con sus recursos, muy bien, de superar o buscar que su personal supere los sesgos cognitivos y defectos volitivos que el propio entorno empresarial puede generar. E incluso, parte 2, como dice Silva, la organización debe de encargarse, al estilo kantiano, de evitar, ¿no?, que sus empleados, por los sesgos cognitivos que pueda generar la propia empresa, generen daño para terceros, como segundo mecanismo de generación de responsabilidad penal de la persona jurídica. Eso es algo que debemos aceptar. Si damos algunos pasos hacia atrás, prácticamente estamos discutiendo sobre cuestiones que por lo menos para los penalistas estaban algo claras hace algunos años, ¿no? No meternos en la cabeza de las personas, ¿no? No meternos en la cabeza de las personas. O sea, lo que nos importa es las acciones externas.
el derecho penal del acto, ¿no? No el pensamiento de las personas. El derecho penal persigue una función muy modesta, pero evidentemente esto no es derecho penal, esto es compliance, esto es prevención. Pero si los modelos de compliance son modelos de compliance voluntario, el derecho penal está motivando a través de su herramienta que los mecanismos de prevención, en este caso empresariales, puedan o quieran, en todo caso se discuta, que se hagan cargo de estas cuestiones propias que van más allá de la conducta externa y final, sino ataca más bien a la cuestión propia de la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la propia moralidad y la propia ética personal y empresarial. Muchas gracias. Yo quería solo plantear problemas. Muchas gracias al doctor Caro. Estas son las siguientes preguntas que tenemos para de la audiencia. Para el economista Granja, ¿considera que es necesario que el legislador determine la exigibilidad de compliance a las empresas? Tómese en cuenta la informalidad que existe en ciudades pequeñas del Ecuador, ejemplo, ejemplo en Manta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No sé si soy la persona completamente adecuada para responder una pregunta de ese estilo, pero sin embargo, creo que esto más debe obedecer los programas de compliance a una cuestión que sea por propia voluntad y responsabilidad de las empresas. Creo que en realidad no creo que se debería obligar este tipo de programas de cumplimiento en sí mismo a las empresas, sino que básicamente se lo fomente siempre como un incentivo para que, como uno de los expositores bien lo mencionó anteriormente, esto básicamente puede evitar que a futuro las empresas mantener su reputación y a largo plazo considerarse que es como una inversión totalmente rentable, evita multas, se mejora la reputación, básicamente tiene una buena relación con los mercados, etcétera, pero entonces no creería que realmente esto es algo que obedezca a algo que el legislador debería obligar mediante la legislación en general. No soy abogado, por eso insisto que tal vez no soy la persona más apropiada para responder esta pregunta, pero creo que con la poca experiencia que hemos generado ya en la superintendencia, básicamente creo que esto no debería ser de cumplimiento obligatorio. Listo. Muchísimas gracias, economista Granja. También una pregunta para el doctor Rino Carlos. Primero, le dicen muy buenas noches, mis felicitaciones al doctor Rino Carlos. Desde su perspectiva, ¿cómo se estudian los sesgos cognitivos en la organización? ¿Es posible predecir la actuación de los individuos en el interior de la empresa? ¿Cómo afectan los sesgos en la empresa? Gracias por la pregunta. La verdad que el tema es sumamente complejo. Yo, aparte, digamos, de tener interés por las cuestiones propias de la teoría del compliance, tengo mucho acercamiento a la práctica del compliance, ¿no? Y la verdad que nunca me he encontrado con un caso en el cual una empresa verdaderamente se haya preocupado por trabajar en torno a lo que son sus sesgos cognitivos, o mejor dicho, los sesgos cognitivos y defectos volitivos de los que deba de hacerse cargo. Ahora bien, la discusión, tornándose en ese sentido teórica, pasa a mi juicio por un trabajo que va más allá del enfoque de compliance que tenemos hoy en día. El enfoque de compliance que tenemos es muy procedimental, ¿no? O sea, básicamente las áreas de compliance están pensadas en lo que es organizar protocolos, ¿no? Protocolo para todo, procedimiento para todo, verificación para todo. Para mí, estamos en un momento crítico del compliance, ¿no? O sea, si bien creo que el compliance debe de cumplir una función, puede tener un rol, puede ser una ayuda para la prevención de los delitos, yo creo que estamos en un momento crítico, por lo menos a nivel de la región, conociendo un poco cómo funciona el compliance en varias empresas y en varios países. Crítico, ¿por qué, no? Primero porque se cree que el oficial de cumplimiento debe hacerse cargo de todo. Y esto es algo que es incluso lesivo de la libertad personal. Pongo dos ejemplos, ¿no? Uno, ¿no? Algo que acabo de escribir hace poquito, una pequeña nota para un periódico sobre el tema de los antecedentes penales. Algo que no va a pasar en Europa, ¿no? En Europa, con las normas duras sobre protección de datos del reglamento europeo, el artículo 10 del reglamento del año 2016, los antecedentes penales están encriptados, no están cerrados, solamente los administran las autoridades.
Y en nuestros países eso en teoría es así, pero en la práctica no es así, ¿no? Las áreas de compliance trabajan todos los días con bases de datos que incluyen información sobre los antecedentes penales. Y el problema no es que se diga, oye, que tú has tenido un proceso, es que la información está desactualizada, no se ha ajustado al derecho de supresión, no hay un mecanismo de supresión, y en base a eso los bancos todos los días toman decisiones sobre si dar un crédito a alguien, las empresas toman la decisión sobre si te dan trabajo o no te dan trabajo, es decir, estamos hablando de un problema de derechos fundamentales, estamos hablando de un problema de derechos humanos, acceso al trabajo, la no discriminación, y pasa, les digo, desde Chile, Argentina hasta México por lo menos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la hipertrofia del compliance. Segundo ejemplo de la hipertrofia del compliance para mí tiene que ver con la forma, digamos, en que se administran los protocolos. Los enlatados, ¿no? Han proliferado los enlatados por todos lados que emanan básicamente del modelo americano, las Big Four, y que han ido copiando los asesores o gestores de compliance, ¿no? Y son protocolos que a mi juicio no están adaptados a la Constitución, porque, por ejemplo, le piden al director de una empresa que declare cuáles son sus bienes y rentas, y no necesariamente en Colombia, donde existe el delito de enriquecimiento ilícito de particular. Es un poco raro, ¿no? Colombia, además del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario, hay el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, ¿no? Claro, de repente la organización ni siquiera debiera hacerse cargo de eso, pero en países que no son Colombia, como el mío, por ejemplo, al director de una empresa le dice, fírmame una declaración de bienes y rentas, cuáles son tus bienes, muebles, inmuebles, tus hijos, prácticamente le piden el tipo de sangre, muy bien, cuentas en el extranjero, el valor de las cuentas, en qué bancos, y todo el mundo dice, oye, ¿y por qué tengo que entregar esta información? Entonces, hay una visión muy atrofiada, a mi juicio, y muy policíaca del compliance, donde al final el oficial de cumplimiento tiene una función muy modesta y muy acotada, que es simplemente implementar unos protocolos mínimos a través de los cuales la empresa debe de tratar de reducir los riesgos de exposición de delito, digamos, gestados en el contexto empresarial, ¿no? Pero ¿qué es lo que se quiere hacer? Prácticamente labor policíaca, ¿no? Y no estoy hablando de empresas pequeñas, estoy hablando de empresas transnacionales. Empresas transnacionales que emanan de capital americano, capital canadiense, capital inglés, pero operan acá en nuestros países de una manera que para mí no es acorde con ni los fines del compliance, ni, digamos, digamos, el respeto a derechos fundamentales como ya he mencionado, ¿no? Respondo a la pregunta en consecuencia, ¿no? En ese contexto, ya, hablar de behavior compliance es hablar de un problema bastante ulterior a otros previos que se tienen que solucionar, pero si tendría que enfrentarse eso, tendría que enfrentarse a mi juicio en términos básicamente, digamos, vinculados a lo que es psicología, ¿no? O sea, tendría que haber un psicólogo, un grupo de psicólogos que ingresen en una organización y que apliquen, digamos, los métodos correspondientes para diagnosticar cuáles son los sesgos respecto a los cuales la organización tendría que hacerse cargo. Gracias.